¡Ay, que me caigo! ¿Hay alguien ahí? Me pongo serio. Esta semana no hay nadie. Me han abandonado. Ahora sí. Hola, buenas noches. Bienvenido otra vez de nuevo a la sección de Goyo Garage. Y esta semana, para que no me echéis la bronca, me lo he currado un montón. ¿Cómo se lee? Mira, 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 mira. ¡Toma ya! Para que os deis cuenta, estudiar era malísimo, pero de entretenerme a hacer chuminadas las que vosotros queráis. Pues bueno, para los que no me conozcáis, soy Goyo, y para los que me conozcáis, pues ya sabéis que soy Goyo igualmente. Entonces, esta semana, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hablar de una cosa muy importante, que es el desconectador de batería. ¿Por qué es importante? Porque es que hay mucha gente que lo monta y no desconecta nada. Simplemente está allí de adorno y es muy bonito porque le enseña a los colegas, oye, ¿qué te has puesto aquí? Y dice, pues mira, un desconectador de batería. Y dice, ¿qué? ¿Cómo va? Pues mira, le doy, pero no se para, le paro por la llave. Dice, joder, macho, pues sí que te la has currado, ¿eh? Pues bueno, entonces esta semana, como vi que la semana pasada os hizo tanta gracia el montaje que me hice con el tema del aceite aislante aquí, y me dijeron, hostia, tío, es que eres un tío muy apañado y te lo has explicado que te cagas. Pues esta semana me lo he hecho otra vez igual, porque lo habéis pedido, pero yo es que lo encuentro, sigo encontrándolo cutre, pero bueno. Entonces, esta semana intentaré de explicar por encima el funcionamiento del desconectador de batería, de los dos tipos que hay de desconectadores, el que corta la corriente de verdad y el que solamente sirve para desconectar la batería cuando tenemos el coche parado la semana ahí en el garaje que no lo hacemos servir. Intentaré explicar eso, el funcionamiento, la instalación correcta. Y la semana que viene lo que haré será explicar la segunda parte de montaje de relés para cuando montamos electroventiladores, que montamos focos adicionales, para la bomba de combustible, para muchas cosas, porque la mayoría de gente lo que suele hacer es directamente tirar los cables al electro, al interruptor y viva la fiesta. Lo único que os puede ocurrir es que con el consumo que tiene el electroventilador, que salga ardiendo el coche. Y luego, como siempre pasa, no llevamos extintor porque es una cosa que dice, ¿para qué la quiero si eso no sirve para nada? Y en esos casos, pues es importante de llevar ahí el cacharro ese de color rojo que sirve para apagar fuego. Pues bueno, después de esta introducción larga y pesada, voy a empezar a explicar el funcionamiento de los desconectadores y demás enseres. Así que le doy la vuelta a la cámara, ¿vale? Bueno, hoy me he hecho el esquema más o menos como el otro día. He hecho el dibujo de la batería, los desconectadores, un alternador, un motor de arranque. A ver qué quito de aquí. Ay, que no estoy todavía enchufado aquí a la red. Lo que vendría siendo una centralita, inyectores, las bobinas y ojo al gato que eso no hace ninguna gracia, que dicen que te da corriente y es gracioso, pero a mí no me hace ninguna gracia cuando te arrea. Bueno, después aquí encima pues el dibujo que sería la batería, lo que he explicado de los dos tipos de desconectadores. Esto sería un desconectador normal de batería, pero son simplemente para cortar corriente para que no haya un consumo de batería y no se encontráramos con el coche parado. Yo lo suelo hacer servir para esto. Luego un desconectador para un coche de carrera pues sería este tipo, que es un desconectador de 6 polos, y ahora explicaré cómo funciona. Luego aquí tengo esto, que como podéis leer es opaque, porque la mayoría que compra el desconectador le viene esta resistencia dentro, pero como no sabemos para qué sirve, pues la coge, la tira y dice, y esto como las tendrán allí que le sobran, pues las vamos a poner ahí en el paquete. Luego aquí he puesto lo que sería el clausor y lo que digo, ¿no? La centralita con la corriente para los inyectores y corriente para la bobina. Vale. Entonces, ¿cómo sería el sistema? Empezaríamos con el cable del positivo, que vendría hacia el desconectador, y del desconectador viene hacia el alternador y hacia el motor de arranque. Depende en el coche que vaya, pues lleva dos líneas diferentes o lleva las dos líneas que las coge en el mismo punto. Entonces, luego de aquí vendría un cable
que vendría el clausor, que es la llave para arrancar el coche, o si tenemos un botón, o como lo tengamos puesto. Entonces de aquí sería para excitar al motor de arranque para arrancar, si fuera a través de clausor, y del clausor pues ya alimentaría a centralita, inyectores y bobina. Entonces, ¿qué le suele pasar a la mayoría de gente que compra un desconectador porque ya sea barato o porque no le hayan explicado bien o lo que sea? Directamente esto no lo monta. Montamos esto porque es más barato y todo el mundo lo lleva. Mi amigo lo lleva y yo también lo llevo. Entonces, ¿qué pasa? Aquí solamente hay dos polos. Viene la corriente al desconectador, yo lo activo y ¿qué hago? Doy corriente a mi alternador, a mi motor de arranque y al clausor. Yo pongo la llave y ya alimento al resto del circuito, ¿vale? ¿Qué pasa? Yo pongo el coche en marcha, pam, ya lo tengo arrancado, el coche está en funcionamiento. Y ahora viene el de las verificaciones técnicas, te dice, por favor, ¿puede usted pararme el vehículo? Y tú dices, joder, si esto con lo bien que lo he montado, que lo he visto yo, pam, lo paro y el coche sigue en marcha. Y decimos, joder, ¿y por qué? Si yo esto lo he montado y lo he visto que esto va montado así. Pues es muy sencillo. El alternador sigue generando corriente. Como el alternador sigue generando corriente, ¿qué hace? Sigo teniendo corriente al motor de arranque y por aquí me vengo y le cojo el atizo al clausor, del clausor sigo alimentando la ECU, inyectores y lo dejo todo alimentado. Entonces, ¿qué pasa? Por mucho que yo haga un corte aquí en el circuito, lo único que estoy haciendo es que la corriente no venga hacia la batería, pero sigue teniendo la corriente para el resto del sistema. Entonces, esto montado así de esta manera no sirve, simplemente por el hecho de que no hace nada. En el momento que yo cortara la corriente en el clausor, sí, porque como corto la corriente, el alternador deja de generar la corriente y como ya no hay electricidad, el motor se para. Cuando yo quisiera volver a arrancar, no arrancaría. ¿Por qué? Porque sí, en ese momento no hay corriente de la batería, porque yo la tengo cortada aquí. Pero claro, no me sirve el sistema, porque si yo corto la corriente al desconectador y esto sigue generando electricidad, pues el coche sigue en marcha. Una de las soluciones cutre, porque no sigue teniendo corriente el alternador, que sería coger esta línea y pasarla aquí. Entonces, de esta manera, al ponerla en este lado, sí, yo cortaría la corriente y en el momento que corto la corriente, como el alternador llevaría la corriente al otro polo, a la batería, la corriente ya no existiría en este sitio. Pero ¿qué pasa? Que en el vano motor seguimos teniendo corriente. ¿Por qué? Porque todo este sistema tendría electricidad. En caso de accidente, el motor se pararía. Pero si este cable toca a la carrocería, podríamos provocar un incendio que explotase la batería, porque todo esto seguiría estando alimentado. Entonces, para desconectarla correctamente la corriente del coche, ¿cómo tendríamos que hacer? Lo dejamos para el tractor o para el 124, que viene muy bien para cuando lo guardamos en el garaje. Montaríamos este sistema. Este sistema dice, joder, pues si yo lo veo igual, lleva dos terminales, igual que el otro, pero le han puesto aquí más cosas para que sea más caro, porque eso es lo que pensamos muchas veces. Pues bueno, ¿qué tendríamos que hacer aquí? Pues aquí sería exactamente igual. Cable positivo en un borne, cable positivo que va al alternador y al motor de arranque en el otro borne. Entonces, yo por ejemplo ya no montaríamos esto y sería una línea que viniese directa para alimentar a la centralita y a los inyectores. El cable del motor de arranque lo haríamos a través de un pulsador, como si fuera, por ejemplo, un coche de carrera. Entonces, cogemos un cable de positivo de aquí y alimentamos un terminal de detrás. Y el otro terminal lo llevaríamos hacia el clausor. ¿Qué haríamos? En el momento que nosotros conectamos la corriente, esto de aquí es otro interruptor. De aquí pasaríamos el positivo aquí y de aquí alimentaríamos a la centralita, alimentaríamos inyectores, alimentaríamos al pulsador y demás cosas, que eso lo explicaré el próximo día, a hacerlo con relés para que no sobrecargue la línea, porque si no representaría que toda una línea de un cable, por ejemplo, de 2 o 4 milímetros, estaríamos alimentando todo el coche, que es lo que suele hacer mucha gente, y al final eso acaba ardiendo. Montado así de esta manera,
¿qué conseguimos? Que yo cuando corte la corriente, como aquí hay otro interruptor, cortaré la corriente de estas dos terminales y ya no tendré alimentación ni en la ECU, ni inyectores, ni bomba de combustible, ni nada. Entonces el motor se parará. Al pararse el motor, esto dejará de generar corriente por sí solo, porque el motor llegará a pararse y lo tenemos aquí en este borne. ¿Qué pasa? Al parar, el motor quedará parado completamente. Aquí no habrá corriente. Aquí no tendré corriente y solamente habrá corriente en el cable que vaya de la batería al desconectador. De esta manera golpeamos, cortamos el cable de positivo, no pasaría absolutamente nada. Entonces, este sería el montaje correcto de un desconectador. Y entonces, luego, ¿qué pasaría? Esta pieza, que como he dicho, no sé para qué es, porque la ponen en el coche y no sabemos nada, ninguno sabe para qué, o casi nadie, porque sé que hay gente que es inteligente y más lista que yo y sabe cómo va, que yo lo explico desde no sé cómo se dice. Bueno, continuamos. Ay, un momentito. Aquí estaría. Como he dicho, positivo batería o positivo del alternador, positivo motor de arranque, positivo de batería, un puente de positivo aquí, de aquí nos iríamos a la centralita o al sistema eléctrico para alimentar y nos quedan dos patas libres aquí debajo, que decimos, ¿y esto para qué? ¿Para hacer otro puente a otro sitio o no? Aquí entonces es la resistencia. ¿Qué hacemos con esta resistencia? Pues muy sencillo. Se coge igualmente que hemos hecho un puente de positivo aquí, pues hacemos un puente de positivo aquí. Y entonces instalamos la pata de la resistencia con un cable, como lo queramos hacer, al terminal. Y el otro terminal a masa. ¿Por qué? Muy sencillo. Cuando tú paras el motor, el alternador sigue generando corriente. Queda una corriente residual en el circuito que puede ocasionar una avería o a la centralita o cualquier componente eléctrico le podría generar por una subida de tensión. Entonces, al tener instalado la resistencia, ¿qué pasaría? En el momento que tú cortas la corriente, aquí deja de haber corriente, pero aquí sí que hay corriente, porque se abre otro circuito. Entonces, pasaría la corriente a través de aquí, a través de la resistencia, y la resistencia disiparía esa corriente residual que hay en el sistema. Y pienso que no me olvido de nada más. Vale. Entonces, para la semana que viene, ¿qué es la idea? La idea es explicar cómo instalar un relé para hacer accionar bomba de combustible, para hacer accionar electroventiladores y demás, con su interruptor. Aquí en este caso hay un relé con portafusible, lo hay así, los hay en relé normal. Instalar una caja de fusibles adicional para el resto de componentes que pongamos que no tengan protección. Esto, aparte de quedar bonito, es práctico. ¿El por qué? Porque, por ejemplo, muchas veces si vamos en un coche de rallies o en un coche que vamos por tiempo, que no es como, por ejemplo, que vas a hacer tanda, pues es interesante poner LED en el por qué. Porque tú haces servir interruptor con relé y, por ejemplo, este relé hace funcionar un faro de largo alcance del coche. Entonces, si lo hago funcionar con esta luz y yo la luz la tengo dentro del vehículo, ¿qué pasaría? En el momento que a mí me funda este fusible, se me parará el faro, esta luz se parará. Y como esta luz se parará, sabré que este es el relé que se le ha fundido el fusible o que se ha fundido de aquí de la caja de fusible. Entonces a mí siempre me gusta montar el LED, no solamente por el hecho de que, oh, qué bonito, mira, lo he puesto y se me queda encendida una luz, sino el hecho es el que te sea más fácil poder solucionar un problema eléctrico dentro del vehículo. Y más cositas como para sanear la instalación, poner grapas a los cables, ¿qué más? Son cosas tontas, ¿no? De funda termorretráctil para aislar terminales. Por ejemplo, si pones el terminal pues cuando has gripado el cable, pues le pones tu funda
y aparte de que queda más curioso, el terminal queda más protegido. Y nada más. No sé si esta vez os habrá gustado o si es muy aburrido. Yo pienso que ha sido bastante importante porque hay mucha gente que tiene problemas con estas cosas y más que nada es por la seguridad de vuestros coches y siempre lo que digo, lo más importante es la seguridad de los ocupantes. En el caso de que tuviéramos un accidente y el coche vuelque, tú te quedas inconsciente dentro del vehículo y alguien externo venga y te lo pare y el coche no se pare, tú estarás dentro del coche y el que padecerá serás tú, pero los que están fuera, que son los que intentan socorrerte, sufrirán más porque no pueden ayudarte y verán cómo se pierde si es muy fuerte, una vida humana. Y eso no lo queremos. Entonces, sobre todo, mirar bien cómo lo he explicado. Si tenéis alguna duda, ya lo sabéis, por privado me la preguntáis, que yo intentaré resolverla lo mejor posible. Como siempre digo, no somos ni más listo uno ni menos listo otro. No me importa de que me hagáis preguntas por privado. Si tenéis cualquier consulta, ya lo sabéis. Intento responder siempre lo más pronto posible. También esta semana, la semana pasada, muchos sabéis que fui a llevar el coche al banco y finalmente funciona. Así que este fin de semana es la última carrera del campeonato del Open Slalom Drift, que será la final en Miranda de Ebro. Y si no lo sabéis, pues lo digo, hay la final en Pro que se la juega Caballé contra el Johnny. Y en AM está ahí el señor Aitor y el Poppy dándolo todo y van a hacerse polvo los tíos. Así que si no lo queréis perder, estar atento a la página del Open. Y los que vayáis para Miranda, pues ya lo sabéis, ahí nos veremos. Así que esta semana está todo dicho y espero que os haya gustado. Y nada, hasta el lunes que viene. Hasta luego.